Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Ayer nos quedó una parte del proemio. Vamos a ver si hoy tenemos tiempo para eso. Pero ayer vimos cómo la primera proposición fundamental y los procesos que describe se pueden adaptar a un trabajo de meditación para revertir ese proceso de manifestación, pero en este caso a nivel mental. También, si no lo llegamos a ver en el libro, hay un ejemplo de cómo usar las tres proposiciones fundamentales para guiarnos en el sentido de cómo encarar la vida diaria. Entonces, la primera habla del estado de conciencia desde el cual uno puede encarar la vida diaria. La segunda proposición fundamental tiene que ver cómo relacionarse con todo lo que nos pasa, porque la primera proposición fundamental es la de silencio, pero después tenemos que relacionarnos con la vida. Entonces, cómo relacionarnos con las cosas que pasan desde la mente silenciosa. Y la tercera proposición es sobre cuál es el sentido de las experiencias, de modo que cuando tenemos experiencias en la vida nos podamos focalizar en el sentido espiritual de las experiencias. Pero bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Hoy puede que tengamos tiempo, y si no, como digo, está en el libro. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poquito con las estancias de Xi'an. Para los que no están familiarizados con la doctrina secreta, está este ensayo introductorio, preliminar, el proemio. Y después la doctrina secreta, Blavatsky dice que está traduciendo unos versos, que ella usa el sánscrito shloka, unos versos de una serie de estancias que están en un libro secreto, y que ella tradujo alguna de las estancias y alguna de los versos de las estancias. En una conversación ella dice que se salteó como 60 o 70 estancias. Nosotros tenemos 7 en el primer volumen y 12 en el segundo. Entonces ella dice, muchas estancias ni yo las entiendo. He traducido las estancias que son más significativas para nosotros. Y yo creo que también, como vamos a ver hoy, hubo un sistema detrás de qué estancias traducir. No es que agarró así al azar. Sabemos que los maestros participaron en la escritura de la doctrina secreta. Y, como comenté, uno de los maestros de sabiduría escribió sobre la doctrina secreta y dice la producción triple de Upasika, Mahatma Murya y yo, que era el maestro Kache. Así que seguramente esto es importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver ahora. Entonces veamos un poco cómo Blavatsky explicó las estancias para tener una base, digamos, un contexto. Ella dice, las estancias se dan en su versión traducida moderna, ya que sería más que inútil hacer que el tema sea aún más difícil, introduciendo la fraseología arcaica del original, con su estilo y palabras desconcertantes. Así que si ustedes creen que la doctrina secreta es desconcertante, no lean el original. Blavatsky dice, esta es la doctrina secreta para principiantes, digamos. Esta es la fácil, la parte fácil. También ella explica, bueno, acá leamos la segunda oración, dice, se dan fragmentos de las traducciones chinas, tibetana y sánscrita de los comentarios y glosas originales en Censar sobre el libro de Xi'an. Censar o Censar es un lenguaje también desconocido, que ella dice que es pre-sánscrito y que lo usan los adeptos. Pero evidentemente hay traducción, entonces todas las estancias originales están en Censar. Ella, hay un par de cosas que ella escribió a su familia en Rusia cuando estaba siendo entrenada en Tíbet, y una de las cosas que dice es que ella estaba aprendiendo a leer el Censar. Pero evidentemente de esas estancias originales hay traducciones chinas, tibetanas y sánscritas.
al menos, tal vez hay otras. Ella dice que esta es la primera vez que se hacía una traducción al inglés o a un lenguaje moderno de las estancias, cuando ella publica La Doctrina Secreta. Y cuando ella está traduciendo, muchas veces utiliza las palabras sánscritas, tibetanas o chinas que estaban en las traducciones, ella la utiliza en la versión en inglés que escribió originalmente. Pero hay que tener en cuenta que el significado esotérico de esas palabras no siempre se corresponde con el significado exotérico en las religiones de las que están hoy en día. Entonces hay una estancia donde ella hace una diferencia entre Kuan Yin, probablemente muchos de ustedes hoy Kuan Yin es bastante conocida, y ella dice que hay otra deidad, Kuai Shi Shin o Shai Shin, que ella dice esa deidad es masculina, Kuan Yin es negativa, es femenina. Y no, porque estaba pensando en los polos positivos y negativos de lo mismo. Originalmente Kuan Yin viene de Avalokiteshvara, que es una deidad tibetana, y a veces Avalokiteshvara es andrógino, tiene una parte masculina y femenina. Pero hoy por hoy, todos los budistas chinos consideran que Kuan Yin y Kuan Shai Shin es lo mismo, son sinónimos. Ellos no tienen, ninguno habla de el aspecto masculino. Y cosas así pasan muchísimas veces. Hay muchos términos que Blavatsky los usa en un modo que no son usados ya. Lo que Blavatsky dice es que este era el significado original esotérico hace algunos miles de años, porque ella dice que todo esto es pre-budista, pre-védico, antes de los Vedas, así que hace muchos años. Y después con los años el significado de muchos de estos términos ha cambiado, se ha perdido. Entonces cuando uno estudia la doctrina secreta y estos términos técnicos, no es siempre útil ver qué significan los términos en el hinduismo y el budismo hoy. Es decir, es importante saberlo, si a ustedes les gusta un estudio más académico, digamos, pero muchas veces no se corresponden y dan lugar o a confusión o da lugar a críticas. Los académicos leen la doctrina secreta y dicen Blavatsky no sabía nada porque le está asignando estos significados que no son verdaderos. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es lo que dice Blavatsky. Yo estoy usando el significado original esotérico. Así que tengan eso en cuenta. Después ella dice, para facilitar la lectura y para evitar la referencia demasiado frecuente a las notas al pie, se pensó que era mejor mezclar textos y glosas, porque ella está usando las estancias y parece que hay un libro de comentarios sobre las estancias que los maestros tienen. Entonces por ahí ella mezcló en parte de las estancias, parte de los comentarios. Y después continúa, utilizando los nombres propios en sánscrito y tibetano, cuando estos no se pueden evitar. Todos ellos son sinónimos aceptados de los términos originales, el Sensar, sinónimos aceptados por los maestros, de nuevo, no por un típico hinduista o budista hoy. Y este último, el Sensar, solo se utiliza entre el maestro y sus discípulos. Solo se dan partes de las 7 estancias, entonces tenemos las 7 estancias, pero ni siquiera están completas, partes de ellas se dan. Si se publicaran completas, seguirían siendo incomprensibles para todos excepto para los pocos ocultistas más elevados. Tampoco hay ninguna necesidad de asegurar al lector que, no más que la mayoría de los profanos, la autora, o más bien la humilde registradora o escritora, entiende esos pasajes prohibidos. Entonces ella dice, ni yo entiendo esas partes. Y acá viene lo que es importante para nosotros desde un punto de vista práctico. Después de haber dicho todo eso, después de haber dicho que no están todas las estancias, que no están las estancias completas, sin embargo ella dice que la historia de la evolución cósmica, tal como se delinean en las estancias, es, por así decirlo, la fórmula algebraica abstracta
de esa evolución, de la evolución cósmica. Entonces ella está diciendo, las estancias son como una fórmula de la evolución. Después hay otra cita donde dice, las 7 estancias, ven que acá se refiere específicamente a las 7 estancias, porque uno podría decir, bueno, tal vez las estancias originales son la fórmula, pero nosotros no tenemos todas las estancias originales. Entonces podemos trabajar con las 7 que tenemos como una fórmula, y vamos a hacer eso para aplicarlo en ciertos modos. Pero ella dice, las 7 estancias dadas en este volumen representan los 7 términos de esa fórmula abstracta. Se refieren a y describen las 7 grandes etapas del proceso evolutivo, de las que se habla en los Puranas como las 7 creaciones y en la Biblia como los días de creación. Entonces acá está diciéndonos que sí, lo que ella eligió y lo que se nos da representa esta fórmula abstracta. Continúa. Estos son citas de distintos lugares, pero ella vuelve al tema en un par de casos. Las estancias, por lo tanto, dan una fórmula abstracta que puede aplicarse, teniendo en cuenta las respectivas diferencias, a toda evolución. Ella nos está diciendo acá, apliquen esta fórmula a toda evolución, a todo proceso. A la de nuestra pequeña Tierra, a la de la cadena de planetas, de los cuales esa Tierra es uno de los planetas, habla de la cadena terrestre planetaria, al universo solar al que pertenece esa cadena, y así sucesivamente, en escala ascendente, hasta que la mente da vueltas y se agota en el esfuerzo. También se puede aplicar para abajo, se puede aplicar a la evolución nuestra, a la expresión de nuestros procesos mentales y demás, como vamos a ver. Entonces, cuando uno lee esto, yo lo que me pregunté es, bueno, ¿cuál es esa fórmula? Y veamos si uno lo puede aplicar a otras cosas, a otros procesos. Menciono esto porque, especialmente si a ustedes les gusta la doctrina secreta, esta es una forma de trabajar como experimentar. Yo no sabía si iba a llegar a algo o no. Experimenten, jueguen con la doctrina secreta. Digan, bueno, déjame probar y ver. Muchas cosas que tratan puede que no conduzca a nada, pero el esfuerzo mismo de hacerlo está desarrollando algo. Y en algunas ocasiones pueden que descubran una idea interesante, digamos. Después ella aclara que en general solo ha tomado las estancias en lo que se refiere a nuestro sistema solar. Solo he utilizado 2 o 3 estancias que se refieren a todo el universo para mostrar la idea general, y luego ella dice, salteé estancias enteras y fui al punto, al sistema solar y después a nuestra Tierra en particular. He dicho que hay unas 60 estancias salteadas. Y las enseñanzas secretas con respecto a la evolución del cosmos universal no se pueden dar, ya que las mentes más elevadas de esta era no podrían comprenderlas. Y parece haber muy pocos iniciados, incluso entre los más grandes, a quienes se les permite especular sobre este tema, sobre la evolución universal. Entonces, en general, ella se está concentrando en el sistema solar y después en nuestra Tierra en particular. Cuando ustedes ya van a la estancia 6, 7, es más sobre lo que pasó en nuestro planeta, que puede ser más o menos distinto a lo que pasa en otros planetas. Así que con esta introducción lo que vamos a hacer es tratar de ver si podemos percibir cuál puede ser esa fórmula algebraica abstracta, como ella dice, y después vamos a ver cómo aplicarla a un par de ejemplos distintos, como para darles a ustedes una idea. Después, por supuesto, ustedes pueden llegar a su propio modo de entender cuáles son los términos de esta forma en cada estancia y aplicarlo de distintas maneras. Esto no es la única, esto yo lo presento como un ejemplo para estimularlos a ustedes a que hagan algo así. Entonces, antes de pasar a eso, ¿hay alguna pregunta, comentario? Sí, esto fue bastante simple, pero por las dudas. Ok. Entonces, para
para tratar de entender cuál es esta fórmula, lo que uno puede tratar de hacer es ver cuál es la esencia de cada estancia. Esencialmente, ¿qué está diciendo la estancia? Entonces, acá para que ustedes tengan, especialmente los que no han leído las estancias, para que tengan cierta idea, vamos a leer el resumen que hizo Blavatsky. Al final del Proemio, Blavatsky trata de hacer un resumen de cada estancia. Entonces lo vamos a leer para que ustedes tengan una idea de qué tratan las estancias. La primera se llama La Noche del Universo. Y ella dice, la primera estancia describe el estado del todo uno durante un periodo de descanso, pralaya, antes de la primera vibración del redespertar de la manifestación. Entonces es el universo en su periodo de descanso. Y ella continúa, un momento de reflexión muestra que tal estado solo puede simbolizarse, describirlo es imposible. ¿Se acuerdan que dijimos que esto está más allá de las palabras? Entonces, toda descripción de la primera estancia es simbólica. Tampoco puede simbolizarse excepto en negativos, es decir, esto no existía, esto no existía, esto no existía, porque lo que existía es lo que no podemos definir. Entonces, básicamente lo que la estancia hace, y esto lo vamos a ver después, es decir que todos los principios fundamentales de lo que consideramos la existencia no estaban, excepto el espacio abstracto. Pero dice, no había tiempo, no había mente, no había felicidad, no había esto, o dolor, no había esto. Entonces, ella dice, bueno, y esta, como vamos a ver, este lenguaje que se llama apofático, o el lenguaje de la vía negativa, o lo que en el hinduismo le llaman neti neti. Neti significa esto no, esto no, esto no. Este lenguaje se ha usado en muchas tradiciones para definir aquello que está más allá de las definiciones. Entonces ella dice, no se puede simbolizar excepto en negativos, porque dado que es el estado de absolutidad per se, no puede poseer ninguno de esos atributos específicos que nos sirven para describir objetos en términos positivos. Obviamente acá positivo y negativo no se habla de bueno y malo. Una descripción positiva significa una descripción en la que estamos describiendo algunos atributos. Una descripción negativa significa una descripción en la que estamos describiendo lo que no tiene, las cosas que no son. Por lo tanto, ese estado solo puede sugerirse... ya lo leí eso. No lo leí. Por lo tanto, ese estado solo puede sugerirse con los negativos de todos esos atributos más abstractos que las personas pueden sentir más que concebir. Entonces ahí es donde está diciendo, vamos a negar, ese estado niega todos los atributos más abstractos que concebimos o que sentimos, como los límites más remotos de su poder de concepción, que su poder de concepción puede alcanzar. Entonces, leyendo la estancia, lo que hice fue tratar de poner algunas palabras clave, como para que nos vaya dando una idea de cuál es la estancia 1, qué término es en esta fórmula, qué término puede representar la estancia 1. Entonces tenemos noche, descanso, eso está en lo que Blavatsky escribe. Latencia puede ser también una unidad pasiva, no manifestada, la unidad como el 0, no la unidad como el 1 que aparece. Entonces más o menos por supuesto se pueden poner muchas más palabras clave, pero esto es como para tener una idea. Después la segunda estancia se llama la idea de diferenciación. Entonces, acá de nuevo es lo que decíamos, uno tiene que leer cuidadosamente. La idea de diferenciación, pasamos a la próxima oración, pero detengámonos ahí. Diferenciación significa que el uno empieza a manifestarse en diferentes formas.
esta estancia no es la diferenciación, es la idea de la diferenciación. Ya vamos a ver qué puede querer decir eso. La etapa que describe la estancia 2 es, para una mente occidental, casi tan idéntica a la mencionada en la primera estancia, que expresar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado. Por lo tanto, debe dejarse a la intuición y a las facultades superiores del lector comprender, en la medida de lo posible, el significado de las frases alegóricas utilizadas. Entonces, dos cosas acá me intrigaron. Una es la cuestión de que si es tan parecida, ¿por qué la puso? ¿No? Porque ella se salteó muchas estancias, ¿por qué esta estancia está acá? Si es tan parecida. Evidentemente es una parte importante del proceso, aunque sea difícil distinguirlo. Y la segunda es que, bueno, acá de nuevo Blavatsky nos dice explícitamente que tenemos que estudiar esto con la intuición y que tenemos que trabajar con esto y que no podemos limitarnos a aprender el concepto. Y después dice que esta cita ya la leí, la vimos en otras de las reuniones. En efecto, debe recordarse que todas estas estancias apelan a las facultades internas más que a la comprensión ordinaria del cerebro físico. Entonces, cuando uno lee los distintos versos, que no lo estoy leyendo aquí por cuestiones de tiempo, pero dice, por ejemplo, esto todavía no se había manifestado, esto todavía no existía, esto todavía, hay mucho de eso, de ese tipo de fraseología. Entonces la estancia 2 es una de potencialidad, mientras que en el 1 estaba latente, en la estancia 1 las cosas están latentes, en la 2 está en potencial. Potencial y latente es bastante similar, pero potencial es como que se está preparando para manifestarse. Entonces se ve aún no existía esto, aún no existía lo otro. Se habla mucho cuando en la primera estancia hay muchas referencias a la unidad, en la segunda estancia hay mucha referencia a la dualidad que todavía no se había separado. Entonces, por eso ahí puse una polaridad no manifestada en dualidad. Y después hay mucho de referencia a algo embrionario, algo que es la semilla de algo que va a pasar. Después la tercera estancia, el despertar del cosmos. Acá evidentemente estamos hablando de la manifestación. Entonces, la estancia 3 describe el despertar del universo a la vida después del periodo de descanso, pralaya. Describe el surgimiento de las mónadas, chispas divinas, de su estado de absorción dentro del uno, el surgimiento de las mónadas desde su estado de absorción, y la etapa más temprana y elevada en la formación de los mundos, y el término mónada puede aplicarse igualmente al sistema solar más vasto o al átomo más pequeño. Cuando uno ve la estancia 3 es muy larga, habla de muchas cosas, entonces estas palabras clave uno realmente tiene que tratar de sintetizar lo que pasa ahí. Y como pasan muchas cosas, ustedes pueden encontrar otras palabras claves, ¿no? De nuevo, esto es más o menos lo que se me ocurrió. Entonces, es la aurora de la manifestación. La primera parte de la estancia habla de la dualidad y después de una triplicidad, pero que todavía no está en actividad, una trinidad pasiva. Eso sería como ayer decíamos, que el tercer logos tiene un aspecto donde el tercer logos todavía es una síntesis, pero es pasivo. Esa sería la mente divina, digamos, porque el tercer logos es la mente universal. La mente universal yo lo veo como en dos estados: la mente divina, a veces ella usa esa palabra, y después la mente demiúrgica, que es la mente creadora, que eso se describe en la próxima estancia. Y la mente demiúrgica no es un creador, sino que es esta colectividad de seres creadores. Y eso es lo que la próxima estancia habla, las jerarquías septenarias. La estancia 4 muestra la diferenciación del germen del universo,
en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes, que son las manifestaciones activas. Ven que acá dice, ellas son las manifestaciones activas de lo que era pasivo. Por eso a la estancia anterior le pongo que es la Trinidad pasiva. Son las manifestaciones activas de la energía suprema una. Estas jerarquías septenarias de seres celestiales son los artífices, modeladores y en última instancia los creadores de todo universo manifestado, en el único sentido que el nombre creador es inteligible. Frenemos ahí. En la tradición judeo-cristiana tenemos la idea de que Dios crea todo, crea la materia, crea el espíritu, crea todo. En otras tradiciones antiguas, por ejemplo, podemos empezar de Platón, cuando Platón habla del creador, del demiurgo, él dice que el demiurgo tiene a su disposición materia, que es lo que le llaman caos, porque es materia desorganizada, es materia en el estado máximo de entropía, podríamos decirle en términos científicos. Entonces, él tiene a su disposición la materia y él es el modelador de la materia. ¿Qué es lo que Blavatsky está haciendo acá? Son los modeladores de las formas. Y ella dice, le podemos decir creador solo en el sentido de que crean las formas, no que crea la materia. Entonces, esa es la tradición que la teosofía moderna sigue, la que la deidad, como vimos, la deidad, podemos decir, de la conciencia, la materia está siempre ahí. Entonces, la ideación cósmica, la mente cósmica, tiene la materia cósmica, las dos cosas se manifiestan al mismo tiempo. Entonces, la ideación cósmica está modelando la materia cósmica en los distintos planos, los distintos cuerpos y vehículos de conciencia para las mónadas en distintos estados de evolución, etc. Entonces ella dice que estas jerarquías animan y dirigen al cosmos, son los seres inteligentes que ajustan y controlan la evolución, encarnando en sí mismos esas manifestaciones de la única ley que conocemos como las leyes de la naturaleza. Entonces tenemos la ley única, sus manifestaciones son lo que sabemos las leyes de la naturaleza. Pero todo esto es parte de, como ella dice, encarnan en sí mismo las leyes de la naturaleza. Lo que llamamos una ley de la naturaleza es la actividad de un ser celestial. Entonces, cuando uno piensa en la actividad de seres celestiales, a veces piensa como en términos de un ser humano. Sabemos que las leyes de la naturaleza son inmutables. Y eso también está por verse, porque hay algunos científicos que dicen que las leyes han cambiado con el tiempo. Pero en general, no es que el sol sale un día y el otro día no sale, o que la lluvia aparece cuando hay cierto tipo de presión y al otro día aparece lluvia cuando hay otro tipo de presión. Son más o menos inmutables, pero la doctrina secreta dice que todas estas leyes son la actividad, a veces dice ella, la sombra de la actividad de estos seres celestiales. Entonces la doctrina secreta plantea que la inteligencia está interpenetrando todo, como decíamos, conciencia, inteligencia, vida. Pero el tema es que los seres celestiales, como no tienen un ego, ellos no se les ocurre un día decir, hoy no tengo ganas de que exista la gravedad. Entonces se toma el día y las cosas flotan. Ellos siguen, mantienen las leyes de la naturaleza inalterables, porque ese es su rol y yo supongo esa es su alegría también. A veces el ejemplo es si uno está en una orquesta y está tocando un instrumento en particular. Si uno ama la orquesta, si uno ama lo que hace, uno va a tocar el instrumento en conjunto con la orquesta y no se le ocurriría pararse y hacer un solo en el medio de la orquesta. Entonces los seres celestiales tienen una conciencia, digamos, de ese tipo. De nuevo, acá estoy materializándola con este ejemplo, pero de ahí podemos tratar de entender, tienen una conciencia de este tipo, y Blavatsky lo describe esto que estoy diciendo.
la idea de ser uno con la jerarquía y de lo que ellos hacen es, ellos lo hacen en función del todo, como el instrumento toca en función del todo. Y como ellos no tienen estos elementos de egoísmo o elementos contradictorios, ni se les ocurre no hacer eso, pero no porque sean mecánicos o esclavos. Uno no diría que un músico es mecánico o esclavo cuando está en una orquesta. Esto lo eligen, es lo que les da vida, es el propósito de su vida. Y así, las leyes de la naturaleza en realidad son la actividad de entidades conscientes. De forma genérica, ella dice, se los conoce como los seres celestiales, Diane Chohans, aunque cada uno de los diversos grupos tiene su propia designación en la doctrina secreta. En la mitología hindú, esta etapa de la evolución se la denomina la creación de los dioses, porque ahí es cuando emanan todas las jerarquías septenarias. Entonces, las palabras claves, la inteligencia rectora activa, acá está la parte activa, están los constructores. También habla mucho de la emanación de los distintos planos, de las distintas jerarquías. Habla mucho del número 7. En principio, en la tercera estancia se habla del 3, el padre, la madre, el hijo y varias otras cuestiones conectadas con el 3. Acá se habla mucho del 7. Y también la diversidad que surge en este momento. Bueno, nos quedan 2 estancias y podemos charlar. Después la quinta estancia, Fohat, el hijo de las jerarquías septenarias. En esta estancia, en la estancia 5, se describe el proceso de formación del mundo. Primero la materia, entonces acá, esta es una estancia bastante astronómica, que explica cómo los planetas se forman, cómo el sistema solar se forma, a través de Fohat, que es la energía cósmica, digamos. Entonces ella dice, primero la materia cósmica difusa, luego el torbellino ígneo que rota. La primera etapa en la formación de una nebulosa, esa nebulosa se condensa, pasa por diversas transformaciones, forma un sistema solar, una cadena planetaria o un planeta según sea el caso. Eso es todo lo que ella dice de la quinta. La quinta estancia es voluntad convertida en acción, porque hay un verso que dice que la voluntad de los seres celestiales se transforma en Fohat, en la energía cósmica, que genera todos estos procesos. Habla mucho de la energía creadora y también se habla de la preparación de todos los elementos que van a constituir los distintos planos, etc. La sexta estancia, dije 2, 3, ahora nos quedan 2. La sexta estancia es nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo. La estancia 6 señala las etapas subsiguientes en la formación de un mundo, y acá es donde ella se concentra en la Tierra, y narra la evolución de ese mundo en su cuarto gran periodo, en su cuarta ronda, que corresponde al periodo en que vivimos actualmente. Cuando uno lee las eslocas, las palabras claves que saqué de ellas, materialización, construcción de formas para la experiencia evolutiva. Y la última, los padres del hombre en la tierra, la estancia 7, continúa la historia, trazando el descenso de la vida hasta la aparición del hombre, y así culmina el primer libro de la doctrina secreta. Entonces la estancia séptima habla del desarrollo de la mónada y cómo la mónada necesita un cuerpo para encarnar, pero no entra en detalles, todos los detalles van a venir en el segundo tomo. Entonces la última, las palabras claves, emanación de las chispas divinas, desarrollo de los seres humanos y el viaje evolutivo. Bueno, ese es un resumen general rápido de las 7 estancias que nos va a servir como base para el enfoque psicológico que vamos a usar ahora. ¿Hay algún comentario, pregunta? Sí, acá Esta primera jerarquía que conforman el tercer logos, estos seres
digamos, son la culminación de todo un proceso evolutivo o son seres que empiezan su evolución y han de pasar por todo este proceso, incluyendo el ser humano? Sí, Blavatsky dice que hay de los dos. Algunas de las jerarquías o de los seres celestiales están comenzando su evolución. Entonces, ellos son espirituales porque nunca fueron materiales. Y en general Blavatsky dice que tienden a ser más pasivos. No tienen como lo que nosotros llamamos libre albedrío en el ser humano. En cierto modo, no sé, ella no describe estos seres en los planos superiores, pero en cierto modo los elementales son parte de esto. Como decíamos, los elementales no tienen voluntad propia, ellos reaccionan más como mecánicamente a lo que pasa, porque los elementales están en el proceso de evolucionar en un mineral y después planta, animal, etc. No se acerquen todos así.